se dejó guiar por Dios. Dios le hizo el llamado, él atendió porque aprendió a conocer Atendiendo el llamado. la voz de Dios en la intimidad y atendió su llamado. Entonces, Dios, yo quiero que tú me uses, pero ¿y cómo te va a usar si tú ni siquiera sabes reconocer la voz de él? Aleluya, este es el espacio, el poder de la palabra. Tenemos a Idelsa con un tremendo mensaje. Idelsa, ¿qué nos trae hoy? Vamos a hablar un poco acerca de aquellas personas que quieren ser usadas por Dios y como te vamos a poner preparados para ser usados. Wow, tremendo. Hay mucha gente hoy en día que quiere ser usada por Dios, pero nuestra pregunta principal es, ¿qué tan preparado estás para que Dios te use? Y no estoy hablando de preparación de título, ni de universitario, ni de... No. Porque la gente entiende, no, Dios quiere gente que esté dispuesta a dejarse preparar por él. Y para eso vamos a utilizar la cita bíblica que está en el libro de Hechos, si usted me ayuda, varón. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y también Hechos capítulo 6 vamos a estar utilizando, así que búsquelo rápidamente, porque aunque el tiempo es breve, Hechos 8, 26 y 6, 3. 8:26 dice lo siguiente. Léalo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que le leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Sigo. Sí. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Wow. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí, déjelo hasta ahí. Está bueno. O sea, el mismo etíope le está diciendo a Felipe, ¿y cómo tú crees que yo voy a hacerlo si nadie me enseña? Sí, nadie me enseña. O sea, ¿cómo tú puedes enseñar si tú no tienes conocimiento de la palabra? O sea, que para eso tú tienes que estar preparado. Hey. Tú no puedes enseñar algo que tú desconoces. Tú no puedes evidenciar algo que tú no vives. Sí. Entonces, Felipe era un hombre que contaba con buen testimonio. Felipe era un hombre que tenía intimidad con Dios. Felipe era un hombre que obedecía a Dios en lo que Dios le mandaba hacer. Y muestra de ello es que Dios trata con Felipe y le dice, mira, levántate, muévete, veme a tal sitio. Felipe no sabía lo que iba a ocurrir allí, pero el hombre estaba preparado para ese tiempo, para ser usado en ese tiempo. Y como decía la reina Esther, si para esta hora yo he llegado, ¿verdad?, para estar aquí. O sea, la gente quiere ser usada. Pastora, yo quiero ser usada. Pastora, yo quiero servir. Pero, ok, ¿qué tan dispuesto tú estás para ser usado por Dios? Porque para ser usado por Dios, tienes que estar en la disposición de dejarte formar por Él. Y eso es lo que la gente no quiere. Y la formación siempre, pastora, es detrás del telón. Totalmente. Tras bastidores. Totalmente. Sí. La gente cree que el ser usado por Dios es cuando te subes a un escenario para que la gente comience a verte. El problema es que hay un proceso, hay un trayecto antes de tú ser exhibido por Dios, en el cual Dios va transformándote, va puliéndote, va posicionándote y te va preparando para gloria y honra de su nombre. Por eso que vemos tanta distorsión en el evangelio de hoy en día. Gente hablando palabras que no tienen sentido, porque no tienen ni siquiera un fundamento de la misma palabra. Y distorsionan entonces a la gente, confundiéndola. Pastora, de eso quiero hablar, porque hay muchas personas que vienen con códigos. No, ¿qué código? Con unas supuestas revelaciones, que de esto y lo otro. Esos códigos fue Jesús que los decodificó hace años, hace siglos. Entonces ellos ahora están decodificando. Tú sabes que lo que pasa es que tiene que haber algo que llame la atención, que la gente, wow, el varón tiene unos códigos nuevos. Si usted cree que eso es para trabajar más el sensacionalismo que el espíritu. Estamos viviendo hoy en día una iglesia donde se mueve mucho el hecho de llamar la atención de la gente almáticamente. Y es muy bonito que tú digas, mira, él es brujo, el que sé yo qué, y que sé yo cuánto, y la gente que se crea una movie en la cabeza y va con esa expectativa del hombre y no con la expectativa de Dios. ¡Huepa! Wow. Porque entonces la gente está viendo, porque todo el ser humano quiere como saber el futuro y saber las historias. Tú sabes que venimos de ahí. Pero como que no se enfoca en lo que la palabra de Dios dice. Es decir, la palabra de Dios te redarguye, te reprende, te instruye. Pero uno quiere más el sensacionalismo que la misma palabra. Por eso aquí vemos que el etíope
Felipe le dice, entiende lo que él es. Exactamente. ¿Me entiende? Y como entendió lo que él sabía cuál era la necesidad que tenía. Y pudo suplirle en el momento porque ya él tenía el conocimiento. el conocimiento, pero también la condición. Bendito sea Si Dios. yo estoy enferma y tú te enfermo, ¿cómo yo puedo tratar de sanarte a ti cuando yo tengo que sanarme primero? Si tú estás herido y yo estoy herida, ¿cómo yo puedo curar tu herida cuando mi herida está sangrando? Yo tengo que ser trabajada primero, antes de yo trabajar a otro. El problema es que llegamos ya a la iglesia y ya mañana queremos estar en un altar predicando o evangelizando en una esquina. Por eso hay tanta gente que tú ves que empiezan con unos ímpetus y unos aires y un corre-corre. Y yo sí, yo quiero servir, yo quiero servir. Y tú ves que después van bajando así en slow. Eso es como la dopamina. Sí. Después el gozo. Sí, una chispa de dopamina. Una chispa, correcto. La gente no entiende, por eso hay muchos pastores que cometen el error de usar de una vez a las personas cuando llegan a la iglesia. Y eso no es debido. Usted tiene que trabajar a esa persona. Usted tiene que hacer que esa persona se enamore del evangelio. Que lo que haga sea porque eso le apasione y tenga la convicción de parte del Espíritu Santo de Dios para poder hacerlo sin necesidad de desmayar o de enfriarte en el Bueno, trayecto. y Delsa, de tal manera que cuando Dios llama a Moisés, duró 40 años preparándolo en el desierto. 40 años en palacio y después 40 años en el desierto, que no fue un cachú. Sí, porque hay una preparación. Sí. Dios no te sirve inmediatamente. No. Jesús también le dijo a los discípulos, no salgan hasta ser llenos. Exacto. Porque Jesús mismo... Y le dijo, esperen Esperen a ser llenos. a ser llenos, no se vayan ahora de que a lo loco haya a predicar Sí. su cuenta. Después de eso fue que entonces hay dos versiones, hay dos pensamientos en que la iglesia nace cuando la resurrección de Cristo y el otro pensamiento es que la iglesia nace después del Pentecostés. O sea, ¿por qué? Porque hasta que ellos no fueron llenos no pudieron salir a evangelizar. Correcto. Porque no eran ellos ni en su fuerza. Dice que fueron revestidos del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Y Delsa, eso pasó contigo también. Es decir, Dios tuvo que En prepararte cierto para... modo, Dios me quitó. Y yo tuve que desaprender para aprender, porque el conocimiento que yo tenía muy bueno y muy vasto no me servía para lo que Dios quería usarme. O sea, yo tuve que dejarme moldear por Dios y dejarme formar por Dios para luego ser usada por Él. Por eso hubo un tiempo que yo me tuve que esconder. Yo me escondí, yo me metí en el secreto. Y en ese secreto mucha gente no entendió. Ay, pero la tipa se volvió loca con el evangelio. Una fanática más, no. Es que hay un tiempo de formación que es necesario para tú mantenerte firme hasta el final. Yo he visto últimamente en las redes sociales que hay muchos llamados, supuestos predicadores que lo que están hablando a la gente son más de sus sentimientos que de la misma palabra. Es decir, Así es. no estoy viendo como un conocimiento de la palabra. El etíope aquí estaba buscando el conocimiento. Pero no del hombre, Sí. no de Felipe. Sí. Era un conocimiento que iba más allá. Y por eso, cuando él le dice, pero ¿y si nadie me lo explica? ¿Cómo tú crees que yo lo voy a entender? Entonces, tiene que ver a alguien que lo explique, pero esa persona tiene que estar, Dios tiene que prepararlo para que se lo explique a otro. O sea, en primer lugar, para poder ser usados por Dios, necesitamos estar preparados espiritualmente. O sea, yo tengo que hacer un reconocimiento interno de cómo yo estoy, mi condición actual espiritual, para entonces hacer una limpieza completa y comenzar a trabajar en mi parte interna, en mi yo interno. Comenzar a someterme a Dios, a humillarme, a buscar intimidad, a orar, a ayunar, a sumergirme en la palabra. Porque la palabra va a surgir en el momento debido cuando tú tienes el depósito. Wow. Si el depósito está vacío, en el momento que tú vas al almacén a buscar, tú no encuentras nada. Entonces, ¿de dónde te va a agarrar? Si viene una crisis, ¿qué es lo primero que la gente hace? Buscar. Se va al supermercado, se abastece y llena el depósito. Ya cualquier cosa que pase, yo tengo de dónde suplirme. Pero como tú no tienes nada, ¿de dónde te agarras? Bendito sea Dios. En el momento de la crisis, ¿qué es lo que te va a sostener? La palabra. La palabra. En el momento de la enfermedad, ¿qué es lo que te sostiene? La palabra. El mismo Jesús estuvo en el desierto. Y en el desierto fue tentado por Satanás. ¿Y qué fue lo que lo mantuvo de pie? La palabra. ¿Qué fue lo que lo confrontó? La palabra. La palabra es el depósito de todo creyente. Y es necesario. Entonces debemos estar preparados para ser usados. Totalmente. Lo segundo que tenemos que tener para poder ser usados por Dios es que necesitamos, gloria a Dios, necesitamos dejarnos dirigir por Dios. Felipe se dejó guiar por Dios. Dios le hizo el llamado, él atendió porque aprendió a conocer Atendiendo al llamado. la voz de Dios en la intimidad y atendió su llamado.
Dios, yo quiero que tú me uses, pero ¿y cómo te va a usar? Si tú ni siquiera sabes reconocer la voz de Él. Y Dios nada más se le revela a los íntimos. Wow. Y Delce, ¿qué consejo tú le das Solamente. a esa gente que están escuchando ahí, que van a escuchar esta palabra? Usted quiere ser usado por Dios, prepárese internamente, espiritualmente, aprenda a escuchar la voz de Dios, obedezca y sobre todo obediencia. Más que sacrificio, Dios demanda obediencia. Y entonces la preparación. No es los títulos que tú tengas colgados en una pared, es la preparación que tú tengas en base a la palabra. Comienza con una búsqueda constante de la palabra. En la oración, en la intimidad, Dios te va a hablar, Dios te va a direccionar, tú vas a afinar tu oído a la voz de Dios, tú vas a saber cuándo es Dios, cuándo es el diablo y cuándo es tú mismo que quieres presumir. Porque, ay, que Dios me habló. No, varón, usted quiere eso. Y usted está diciendo ahora que fue Dios que le habló y por eso usted no tiene el respaldo de Dios en lo que usted está haciendo. Por eso cuando Felipe llegó donde el etíope, tuvo el respaldo de Dios. Y él le dijo, no, oye, mira, yo necesito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dime. Porque ya el hombre había sido tocado. Entonces había un respaldo de Dios en lo que Dios había mandado a hacer a Felipe. No fue que Felipe se inventó. Déjame salir por allá a ver con quién me topo. No. Fue por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu porque aprendió a escuchar la voz de Dios, a discernir de esa voz de Dios a las otras voces que suenan en nuestra mente. Se da ahora, pastora, muchas prédicas interesantes, controversiales, que los predicadores seleccionan un tema conforme a su yo, O conforme a lo que ellos están viendo en el entorno. lo que ellos están viendo para montarse en la ola, mas no escuchan, como usted dice en el secreto, a Dios. Señor, ¿de qué tú quieres que le hable a esta iglesia? Usted quiere trastornar una iglesia, pide la dirección al Espíritu Santo. Padre, conforme a tu voluntad y a la necesidad de este pueblo, háblame. Wow. Y mire, Dios le va a hablar. Y cuando usted hable, esa palabra no va a retornar vacía. Esa palabra va a producir un cambio, va a trastornar la atmósfera, porque tú buscaste dirección del Espíritu Santo, que es el que conoce la necesidad de todos y cada uno de nosotros. Correctamente. Bueno, pastor, este tema fue muy bueno, pero el tiempo fue corto. Exactamente. Corto, pero buenísimo. Pero sustancioso, eso es lo Sí, importante, que Dios Mande a la gente produzca. a que se suscriba. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. No se pierda ese banquete porque esto es una bendición de parte de Dios. Usted va allí, le da like, se suscribe y le da un guárdame para que después lo comparte y lo vuelva a ver. Porque hay cosas, hay temas que son necesarios escucharlo varias veces para usted asimilarlo y tomar sus notas. Y no se quede solo con eso, repártalo, compártalo con otros. Pastora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pastora. Shalom. Dios le bendiga.